Esto es Así se resuelve, el podcast, una producción del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí resolvemos tus dudas y te contamos cómo tus derechos también se escuchan. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su sección favorita, No Tan Técnicos. Soy Paola. Yo soy Garo. Y hoy vamos a hablarles del engrose. Ok, bueno, como ya lo hemos dicho, a los abogados nos encanta poner nombres súper extraños y raros a ciertas cosas. Técnicos. ¿Y qué es esto del engrose? Bueno, pues como lo habíamos visto en el episodio anterior de No Tan Técnicos, que yo sé que no se lo pierden, siempre están atentos. Puntualmente, lo ponen en su hora de comida. Ajá, tienen alarma y todo. Explicábamos las formas en que se aprobaba un proyecto, ¿no? Los tipos de voto que había. Claro. Y bueno, explicábamos muchas veces explicábamos que para que se aprobara un proyecto debería haber sido votado a favor por la mayoría o por unanimidad de los integrantes del Pleno. Pero, ¿qué pasa cuando un proyecto no pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no pasa? Bueno, cuando no se aprueba o cuando hay la mayoría está en contra del sentido del proyecto, pues se elabora el engrose. Y bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué onda? Pues ese proyecto ese asunto ya no se resuelve. Pues no, estamos obligados a resolver todos los asuntos que sean de nuestra competencia, así que se tiene que emitir un nuevo proyecto que vaya conforme al sentido de las votaciones en contra, o sea, en el sentido de que estas magistraturas pues crean, ¿no?, conveniente que va el proyecto. Que debe ir el proyecto. Exacto. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo que también utilizamos el episodio pasado para que sea no muy técnico, no tan técnico. Entonces, Juanpi, te necesitamos. Por favor. Por favor. Bueno, volvemos al ejemplo del boliche. Digamos que somos todos magistraturas, ¿ok? Ojalá. Sí. Bueno, pero magistraturas de chocolate porque no vamos a... Sí, no vamos a hablar de nada electoral. Exacto. Pero bueno, chicos, yo les propongo, someto a consideración que como nos la pasamos muy bien en el boliche, volvamos a ir. Yo estoy en contra de ir al boliche porque, pues, me ganaste todo. O sea, apostamos y me dejaste pobre. No, soy malísimo y tú eres muy bueno, así que no quiero ir. ¿Pampi? Yo tampoco, la verdad es que, pues no. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer algo. Yo digo que tú propongas un nuevo plan. Vamos al cine. Ok, estoy a favor de ir al cine. Me encanta ir al cine. No, pues yo la neta nada más tenía ganas de ir al boliche y pues que les vaya bien. Vámonos, Garo. Bueno, pues eso fue. Básicamente eso es lo que es un engrose. Pues así de manera muy simple, muy burlona, chusca. Pero sí, como vimos, pues no se aprobó el proyecto de Paola, entonces se tiene que proponer uno nuevo y en este caso, pues le tocaba a Juanpi. Y pues básicamente eso es el engrose. Yo creo que sí se entendió otra vez, el ejemplo del boliche no falla. O sea, sí, es lo mejor. Sí, muy simple, pero bueno. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima cápsula de No Tan Técnicos. Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan en este nuevo capítulo del podcast Así se resuelve. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Jorge Treviño, presidente de Coparmex. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Con mucho gusto, Fer, Aranza, pues aquí estamos, la verdad, creo que hemos hecho muy buenas alianzas, entonces con mucho gusto estamos en este podcast para platicar un poquito con su audiencia y que sepan qué es lo que hacemos y cómo podemos cada vez hacer más alianzas en favor de la democracia en Chihuahua. Sí, es correcto. De hecho, bueno, ahora que menciona el tema de las alianzas, platíquenos un poquito de esta alianza de la que nos comenta. Pues mira, de hecho, hasta hemos tenido reuniones y vine una vez, ya he venido 2 veces aquí a platicar, porque por un lado nos interesa mucho incidir en cómo la gente cada vez se puede ir involucrando un poquito más en lo que es la democracia, porque
la gente piensa que democracia es simplemente vas, votas y con eso cumpliste, y creemos que se queda muy corto si te quedas nada más ahí. Primero te tienes que informar, entender bien quiénes son, cómo son, por qué son, cuál ha sido la carrera de todas las personas por las que vas a votar, y luego ya con eso, entonces sí ya votar. Entonces, pues desde ahí vamos, y luego también es importante que sepa la gente que sigue una vez que votas. Entonces también ahí, como Coparmex le entramos duro, y ahí es donde hemos estado muy en contacto con ustedes para más o menos andar en el mismo canal. Muy bien. Ingeniero, yo quisiera saber primeramente, ¿cuál es la historia que lo llevó hasta la presidencia de Coparmex? ¿Cómo fue su vida universitaria a lo mejor? ¿Cómo nació este interés por llegar a una dirigencia de este nivel? Pues fíjate que está extraña mi historia, porque yo nunca fui muy involucrado ni en planillas estudiantiles, nunca me metí a nada de eso. En realidad estuve muy alejado. Y son coincidencias, creo que empecé a trabajar y mi enfoque fue 100% trabajo, y era como un enfoque de quiero hacer un negocio que cada vez crezca más, y luego ya que lo logré quería hacer más empresas, y por ahí iba. Y poco a poco hubo algunos mentores que me decían, oye, te deberías de involucrar más en cuestiones de organismos empresariales que están haciendo un poquito más, que no es nada más ver para ti, sino ver para la sociedad. Y yo siempre les decía, pues no tengo tiempo, traigo muchos proyectos, y me decían, siempre hay tiempo si sabes acomodarlo. Uh-huh. Entonces, primero me involucraron en una que tenía que ver con mi negocio, que era como una cámara de la industria del acero, y luego en esa me empezó a gustar, y luego me metí como la asociación del colegio donde están mis hijos, y también ahí ya terminé presidiéndolo, de hecho actualmente lo presido. Y luego me invitaron a la Coparmex primero como consejero, y poco a poco me fui metiendo. Entonces es algo muy orgánico en el que entras. Bueno, yo por lo menos nunca entré con la idea de ser presidente un día. O sea, la verdad nada más entraba para ayudar, y poco a poco te van viendo. Es que creo que cuando entras y realmente estás trabajando y haciendo las cosas bien, la gente se da cuenta, entonces dice, no, pues nos interesa que le entres. Entonces, pues así se ha dado. Ingeniero Pau, ¿cuál es su negocio? Vamos a lo mejor, de lo menos a lo más. ¿Qué es lo que usted hace? Tengo un negocio que es comercializador de acero para la construcción, y tengo otro negocio que es de paneles solares y todo lo que tiene que ver con energía renovable. Muy Entonces bien. por ahí es por donde ando casi, bueno, antes era mi 100% y ahorita ya yo creo que es el 30-40%, porque sí la Coparmex y en el colegio donde también dirijo sí me quitan mucho tiempo. Demandan mucho tiempo. ¿Y cuál fue este primer emprendimiento en su vida? Pues mira, el negocio del acero es un negocio familiar, entonces en realidad ahí entré, pero ya estaba hecho. Ya mi papá es el que lo había creado. Fue una experiencia muy interesante, porque mucha gente lo dice, no, pues es junior, entras y muy fácil, y no es cierto, la verdad. Es bien difícil porque entras con un equipo que no es tuyo, tienes que empezar a moldarte a ellos, que ellos se molden a ti, y empezar a hacer los cambios que tú crees convenientes, que muchas veces no van con la visión del fundador. Entonces, bueno, todo ese rollo nos aventamos fácil así unos 12 años, y luego se me dio la oportunidad de empezar no empezar, era un negocio que un joven había empezado con lo de los paneles, y en algún momento nos juntaron porque sentían que la experiencia que yo tenía le podía ayudar, y fuimos platicando, y de ahí salió esta sociedad en la que creamos esa empresa. Entonces tengo una en la que es familiar y una en la que sí entré yo por mi parte, y son experiencias muy diferentes que se alimentan una con la otra, porque como tienes ya dos negocios, de repente lo que va bien en uno, pues lo copias para el otro, lo que tuviste de fallas en uno, pues entonces cuidas mucho que no te pase en el otro. Entonces está muy padre eso. Sí, claro. Y si pudiera elegir, por ejemplo, una forma de negocio, es decir, el familiar o el que usted ingresó después de que le presentara a alguien más, ¿cuál cree que que ha sido como más innovador, o más retador, o más difícil, o cuál es la diferencia, o cómo ha vivido usted esa parte de tener ya las dos? Híjole, pues está la pregunta bien difícil, porque en realidad es como cuando te dicen, ¿qué hijo prefieres? No tengo una preferencia, pero te puedo decir que las dos experiencias las he disfrutado mucho, y cada una fue en su momento. Por ejemplo, cuando empecé con lo del negocio familiar, yo acababa de salir de la universidad, yo tenía planes de hacer una maestría en otro país, traía otros planes, y pues fue cuando me dijeron, espérate, tú tienes que ponerte a trabajar, y aquí y así. Entonces
la experiencia del arranque fue complicada, pero poco a poco vas avanzando y pues es algo que te llena mucho cuando tú vas viendo que gracias a lo que estás haciendo le va bien a un negocio que no es nada más tuyo, es de toda tu familia. Entonces, la verdad, le estás generando beneficios a toda tu familia y le estás como regresando algo de lo que tu papá te dio, porque pues mi educación y todos los principios y valores que tuve desde chiquitos fueron los que me inculcaron ellos. Entonces ahora tengo la oportunidad de yo trabajar para que ellos ya no trabajen. Entonces ese estuvo muy padre. Y por el otro lado, hacer como un proyecto ya por tu parte es un sentimiento diferente, porque ahí sí sientes que tú lo lograste por sí solo. Entonces creo que las dos tienen sus pros y contras y no me atrevo a decir que una me gusta más que la otra. Las dos las disfruto mucho. Súper bien. Ingeniero, ¿y qué es lo que más disfruta, pero desde la presidencia de Coparmex? Pues fíjate, hijo, esa es otra. Siempre que entras a un organismo, esto no sé si decirlo porque lo van a decir, pero entras engañado. Siempre te dicen, hombre, entra y es nada más un ratito, tienes un muy buen equipo y casi no le vas a tener que dedicar tiempo. Esa me la han dicho siempre a todas las que he entrado y siempre es mentira. Entras y te das cuenta que pues no, si se necesita más tiempo. Aparte, pues ya una vez que entras, la responsabilidad de que todo lo que está pasando en este organismo pase bien, pues es tuya. Entonces, pues cada vez te involucras más porque tú quieres que las cosas salgan al 100. Entonces, pues conforme más te das cuenta de que hay cosas perfeccionables, más te metes. Entonces hay un momento en el que yo pensaba, por ejemplo, ahorita voy apenas en mi segundo año, principios de mi segundo año como presidente de Coparmex. ¿Cuántos son? Es uno y luego te reeliges o no para otro y te puedes reelegir o no para otro. O sea, puedes ir de 1 a 3. Ok. Y pues ahorita estoy mucho más involucrado que hace un año. O sea, ahorita sí le dedico, ayer estuve todo el día en Juárez, hoy aquí estoy y en la tarde tengo otra reunión. O sea, ahora sí que le dedico como el 60% de mi tiempo laboral se lo dedico a la Coparmex. Pero muy padre, porque vas viendo los frutos. Sí. O sea, vas viendo lo que va pasando. Aquí hemos tenido algunas discusiones muy interesantes que no son para ahorita, pero por ejemplo del ISN, que ahorita estamos en reuniones con gobierno sobre cómo se va a usar ese dinero extraordinario que está entrando. Pues entonces son cosas bien padres porque estás viendo, realmente tú estás incidiendo en el futuro de tu ciudad. Eso es algo que, pues a lo mejor de joven no lo traía muy en el radar, pero ya que lo estoy viviendo, digo, estoy dejando mi granito de arena. Entonces, muy... Y que, bueno, nos platicaba que tiene hijos, ¿verdad? Sí. ¿Qué edades tienen? Tengo 3 de 12 años, son triates. ¿Son triates? ¡Wow! Sí. Bueno, ¿y qué tal que uno de los triates llega y le pregunta a usted, ¿qué hacen en la Coparmex? Sí, ¿Qué le contestaría a un niño de 12 años? Sí me lo preguntan y sí les digo y hasta los llevo. Y sí se emocionan porque creo que eso es algo bien importante como inculcar en los jóvenes. El deseo de realmente generar algo más que nada más para ti. Entonces yo siempre les estoy diciendo, oye, yo estoy porque luego a veces me la riegan, oye papá, en la Coparmex no ganas dinero, ¿eh? Le digo, no solo no gano, le pongo dinero constantemente. Me dicen, ¿pero por qué? Y le digo, porque a ver, a mí me ha ido muy bien en la vida y creo que eso es pues es un poquito suerte, un poquito, le he trabajado, pero a final de cuentas estuve en el lugar adecuado, con la gente adecuada, entonces es mucho que he recibido que la verdad otra gente no lo ha recibido. Entonces sí siento que hay como un pasivo con la sociedad que tengo que regresar y creo que esta es una muy padre forma. Y entonces eso se lo trato de inculcar a mis hijos. Les digo, fíjense, yo ya trabajé mucho, hice grandes cosas y todavía me falta mucho por hacer, pero también siento que tienes que tú también ir dejando como tu huella en tu comunidad y creo que esta es una buena forma, porque luego también me dicen, y en la escuela, como eres el presidente, ¿tienes privilegios? Les digo al revés. O sea, más responsabilidades. Es más, ustedes si se portan mal, todos los directores y profesores saben que si ustedes se portan mal, los tienen que correr. O sea, porque somos los que menos nos podemos portar mal. ¿Qué no debería ser al revés, papá? Les digo, no, al revés. O sea, tenemos la responsabilidad de trabajar y actuar con el ejemplo. Entonces, pues son cosas que vamos inculcando a los chavos. Súper, qué bien. ¿Y quiénes integran Coparmex y cuáles son los objetivos que persigue?
Mira, Coparmex es un organismo, es un organismo, pero en realidad es así como hay sindicato de trabajadores, este es el sindicato de los empleadores. Entonces, como quien dice, todas las empresas están involucradas en la Coparmex y es un organismo a nivel nacional que está bien padre porque tienes como toda una red de organismos en todo el país. Tenemos 71 centros empresariales en todo el país, más aparte hay varias que no llegan a ser centro, porque para ser centro tienes que tener por lo menos 100 socios. Hay algunas que son ciudades más pequeñas, que a lo mejor tienen nada más 70, 80 socios, no son centro como tal, pero se rigen junto con uno de los centros que está cerca de ellos. Entonces tienes red en todo el país, y son gente que tiene principios y valores muy similares, y está muy fácil porque hay un modelo de desarrollo inclusivo por el que nos regimos, que ese modelo de desarrollo inclusivo es como la guía que estamos convencidos que México tiene que seguir para llegar a ese México que siempre anhelamos y decimos que es lo que queremos. Y está más o menos fácil porque en lo social hay varios pilares sobre los que tienes que trabajar. En lo económico hay varios pilares sobre los que tienes que trabajar. Y en lo político hay varios pilares sobre los que tienes que trabajar. Porque antes el empresario pensaba que nuestra única responsabilidad era generar riqueza económica, y con eso. O sea, pensábamos que con generar economía ya lo social y lo político se resolvía, y ya nos dimos cuenta que no. O sea, sí tenemos que incidir también en lo político y obviamente en lo social. Entonces, esto es como lo que ha traído muy de cerca en la agenda Coparmex, y lo hemos estado trabajando. Y entre esos pilares que nos comenta, ¿dónde queda el tema democrático, la participación ciudadana, la participación juvenil dentro de Coparmex? Mira, por ejemplo, el Estado de Derecho es uno de esos pilares. Entonces, sobre Estado de Derecho, pues trabajamos en que en realidad las leyes sean justas, que la gente acate las leyes, que los mismos juzgadores se guíen por esas leyes y también les toquen a ellos y no sean como los intocables. La democracia es básica porque a final de cuentas, sin democracia, pues entonces los gobiernos no se deben al pueblo y entonces pasan cosas que hemos visto en otros países. Y el seguimiento con la transparencia también bien importante, porque hay países donde hay democracia, pero es una democracia sin transparencia, entonces pues en realidad no es tanta democracia. Entonces hay varios pilares ahí que van tocando, y creo que pues es uno de los puntos en donde creo que hacemos alianza ustedes con nosotros. Claro. Nos estaba platicando que entonces este es un año de reelección en el cargo. Sí. ¿Cómo se vive la grilla dentro de Coparmex? ¿Cómo estuvo esa reelección? ¿Hubo una persona contrincante? ¿Se fue usted solito? ¿Cómo se vivió ese proceso? Pues fíjate que a mí me ha tocado algo interesante. Desde que yo estaba de candidato, fui la única planilla, porque creo que cuando en un organismo se ve que una persona está haciendo las cosas bien y dicen, oye, nos interesa que tú le entres, ni siquiera fue que yo levantara la mano, más bien me dijeron, oye, queremos que tú le entres. Entonces como que ya fue algo consensado. Obviamente se dice, ¿quién más le quiere entrar? Pero pues como todos están en el mismo canal de que quieren que esta persona entre, pues ya no se hacen dos planillas, porque aunque se oye raro porque dices, entonces ¿dónde está la democracia? Pero sí hubo democracia porque todos los que estaban adentro decidieron que querían a una persona. Si hubieran decidido, oye, estamos entre este y este, entonces sí se hacen elecciones, que sí el proceso. Pero en este caso yo entré solo, y para la reelección también fui solo, y pues bueno, en octubre se me acaba el segundo año, y ya veremos si me reelijo un año más, bueno, si le entro a la reelección un año más o no. Pero ahorita vamos apenas en este segundo término. ¿Y cuál es la agenda, presidente, o qué marca Coparmex bajo su gestión? Mira, ahorita traemos una cuestión muy interna de queremos generarle más valor a nuestros socios, porque históricamente, aunque tenemos alrededor de 400 socios, hay un consejo en el que somos como 35. Y ese consejo sesiona una vez al mes y es un desayuno donde siempre llevamos a alguien. Por ejemplo, ayer o antier tuvimos al comisario Salas, para hablar de seguridad, cómo se le está haciendo para blindar a la ciudad y cómo se le hace para que no sea nada más un blindaje en la ciudad, que luego las ciudades alternas que están cerca la sufran porque aquí estamos bien blindados y allá no. Entonces pues bueno, todo este tema, pero se queda nada más en el consejo, no llega hasta todos los asociados. Entonces estamos viendo cómo hacerle para llegar realmente a todos los asociados, por un lado, y por otra parte es
realmente fungir como el representante de las empresas, cuidando los intereses de las empresas y de la sociedad en general, como pasó esto con el ISN, que lo del ISN nosotros estuvimos en contra de que se hiciera el aumento, pero ya una vez que se dio, ahora estamos más bien en pláticas con el gobierno para decir, a ver, ya se dio este aumento, ya va a haber un dinero extraordinario, ¿cómo le vamos a hacer para que realmente ese dinero se aplique de la mejor forma para que nuestra ciudad crezca y se desarrolle mejor? Entonces, pues bueno, son varias cosas, pero por ahí vamos. ¿Qué es el ISN en palabras así prácticas? El ISN es el impuesto sobre nómina y es el impuesto que se paga, como quien dice, por cada empleado que tienes. Es un impuesto un poquito extraño porque... lo paga el patrón. Lo paga el patrón y se supone que estamos buscando que cada vez haya más empleados. Sin embargo, pues mientras más empleados tienes, más tienes que pagar. Entonces son esas balanzas difíciles de entender, pero que han funcionado a lo largo del tiempo. Y es estatal. Entonces, por ejemplo, hay unos estados que tienen de ISN 1%, unos que tienen 2%, unos que tienen 3%. Aquí Chihuahua acaba de subir de 3% a 4%. Entonces, ahorita el ISN que estamos pagando a partir de enero es 4%. Ok. Las juventudes, ¿cómo pueden acercarse a participar en Coparmex? ¿Cómo pueden ellos involucrarse a lo mejor en los temas o qué participación pueden tener desde los objetivos que tiene Coparmex y las acciones que hace? ¿Cómo involucra a las juventudes? Pues mira, tenemos una comisión de jóvenes que esa comisión se empieza a como escautear desde que están en las universidades y los que se les ve como liderazgos que están como metiéndose en cuestiones estudiantiles, los empezamos a invitar para que se involucren porque para nosotros es bien importante ir creando como estas figuras que puedan llevar un liderazgo de algún tipo, ya sea social, político, hasta económico. Claro. Y muchas veces esas personas, como a mí me pasó, no lo traían en el radar hasta que alguien les dijo, oye, se te ve que traes, ¿por qué no le entras? Pero pues necesitas ese empujoncito. Entonces queremos ayudar a dar ese empujón para que los jóvenes desde cada vez más chavos traigan esa hambre de meterse y esa convicción de que no es nada más lo que tú consigues para ti, sino lo que puedes hacer para tu sociedad. Claro. Sí, claro. ¿Y cómo interactúa Coparmex con un entorno social como el de Chihuahua, que es tan, a lo mejor, tan diverso y tan retador? Pues a mí se hace bien interesante, porque mientras más diverso, pues es como un poquito más ideas de todo tipo. Bueno, no se van a dar cuenta aquí porque creo que es amistoso, pero a mí me gusta mucho la confrontación porque creo... confrontación amistosa. Creo que, sí, creo que quiere que nos peleemos aquí. Así, tranquilo, no como en el Congreso. Creo que pueden salir cosas bien interesantes de diferentes formas de pensar. A lo mejor no te convenzo, pero por lo menos algunas cosas que yo te dije que tú no las traías en el radar, ya te cayeron el 20 y dices, mira, puede que sea por aquí, y lo mismo de ti para mí. Entonces, creo que el tener grupos muy diversos es una suma mucho más rica que tener a todos pensando de una forma muy similar. Claro. Ahorita platicaba que Coparmex tiene presencia pues a nivel nacional, pero esta presidencia se vive a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Mira, por ejemplo, yo soy presidente de lo que es Chihuahua Ciudad. Y luego la ciudad es parte de una federación, que la federación, básicamente la de Chihuahua, es todo el estado de Chihuahua. Hay algunas federaciones que son varias ciudades de diferentes estados. Pero en este caso, como el estado de Chihuahua sí tenía varios centros de trabajo, se unieron todos y esa es la federación. Entonces, bueno, somos parte de esa federación. Y al mismo tiempo somos parte de la nacional. Y, por ejemplo, una vez cada mes tenemos reuniones en México donde nos juntamos todos los presidentes junto con nuestros directores y se ven los temas como torales que se están tratando y se ven todas las comisiones. Por ejemplo, en Coparmex Nacional hay como 20 comisiones que van desde comisión laboral, democrática, de educación, de salud, y todas esas comisiones sesionan en algún momento. Entonces, de cuenta que tú vas de martes a jueves, todo el día estás ahí en México y empiezan las comisiones desde las 8 de la mañana. Hay una que empieza de 8 a 10 y la otra que empieza de 10 a 12 y la otra de 12 a 2 y así hasta las 9 de la noche. Entonces, pues te avientas 3 días de intensos y luego hay una parte donde es networking, entonces también te puedes echar tus cervecitas con los demás y esos de networking son muy padres porque ahí es donde realmente
te da chance de platicar con otros y a ver, tú qué estás haciendo que te está funcionando ya. Y cómo poder retroalimentarse entre ustedes, ¿no? Como poder retroalimentarte, porque hay cosas que a mí me están funcionando, entonces, oye, para que sepas, yo estoy haciendo esto y nos ha funcionado súper bien. Y luego de repente uno nos dice, oye, a nosotros, acá el gobierno de repente se volvió loco y metió esta regla que estamos bien en contra, cuidado, porque primero nos dijeron que no iba a pasar, pero se empezaron a ver estas señales, entonces tengan cuidado de que si empiezan a ver esas señales, por ahí va. Entonces está padre porque es una retroalimentación constante. Ingeniero, ¿y usted cómo lo votaron? O sea, ¿cómo lo eligieron? ¿Hizo campaña o cómo es el proceso de elección de un presidente de Coparmex? Pues bueno, es una campaña muy pequeña porque sí, vas con los consejeros para presentarte y platicas con ellos. Y luego hay un consejo electoral que está hecho básicamente de puros expresidentes y tienes una como sesión con ellos para que ellos te den el visto bueno, para que no vaya a salir un cuate que de repente dices, no va con nuestros principios. Entonces ellos dan el visto bueno y luego ya en una asamblea general se hace una votación en donde todos los socios tienen que votar a favor de ti. Pero hay unas reglas, por ejemplo, para ser presidente tienes que haber sido parte del Consejo Ejecutivo, que el Consejo Ejecutivo es como el más cercano al presidente y es el que está como mandando la lista de qué sigue. Y para haber sido parte del Consejo Ejecutivo debiste haber sido parte del Consejo General. Entonces no puede una persona que acaba de entrar tirarle a ser presidente, tiene que haber ya entrado primero al Consejo, ¿no? Tiene que haber estado en el Consejo por lo menos un año y en el Consejo Ejecutivo por lo menos un año. Entonces, pues ya debe haber tenido por lo menos 2 años ahí. Sí, claro, una experiencia dentro de... ¿Y la asamblea en la que lo votan es votación económica? Es decir, nada más levanta la mano o tienen... Hay boletas. No, hay boletas padre. Con su cara así, sonriendo. No, es una urna electrónica. Ah, ¿en serio? Entonces tú llegas y desde que entras le vas poniendo por quién votas y si estás de acuerdo o no con la planilla, porque tú te presentas, pero ya presentas también a tu planilla. Entonces desde ahí te votan. ¿Y cómo se conforma esta planilla? Porque, por ejemplo, digo, me pongo un poquito en el lado electoral de nosotros y digo, pienso en el alcalde y su planilla de regidores, ¿no? Sí, porque planilla suena a más personas. ¿Cómo es una planilla en la Coparmex? Son básicamente el consejo que estás armando. Entonces ese consejo grande que van a ser como 30 personas, lo metes en tu planilla y defines, estos son los que me van a acompañar y votan por ti y tu planilla. O sea, por los 30 y el presidente. Y ya que hablamos de quienes encabezan Coparmex, para ser socio, ¿qué se necesita para ser socio de Coparmex? Mira, tienes que tener empleados, porque pues es el sindicato de empleadores, entonces tienes que tener empleados y si se te hace una evaluación, o sea, se platica contigo, más o menos hay una entrevista y luego tiene que el consejo palomear de que tu empresa no es una empresa que se haya escuchado o que tenga algún tema legal o así, porque pues, el chiste es que sean empresas que están en línea con los principios y valores de la Coparmex. Que coincidan a lo mejor con la visión de Coparmex, ¿no? Sí, correcto. Claro. Muy bien. Nos platicaba, discúlpame por robarte la palabra, nos platicaba ahorita que justamente dentro de Coparmex ahorita hay un proyecto más o menos parecido a un podcast también. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué se está haciendo? Espacio de publicidad, espacio de propaganda. Muy bien, aprovéchalo. Es una serie que le estamos llamando Diálogos por Chihuahua y el objetivo estamos invitando como a los principales funcionarios públicos de la ciudad y del estado que creemos que tienen como acciones y puestos que trascienden. Entonces los invitamos porque muchas veces creemos que la gente entiende que es un senador, que es un diputado, y en realidad si les preguntas, a ver, ¿qué es un senador? No, pues es una persona que está en el Senado. Que está en el Senado. Pero ¿qué hace o cómo? No lo entienden. Entonces está muy padre porque los invitamos y de una forma muy informal les vamos platicando, a ver, platícanos desde dónde vienes, dónde naciste, cómo fue, cómo te educaste, qué fue lo que te llevó a haber decidido entrar a la política. Entonces está padre ese proyecto que te va aventando. Y luego, ya una vez que estás en eso, a ver, y queremos entender tu rol. Tú, por ejemplo, que eres el coordinador de la bancada. ¿Qué es un coordinador de bancada? ¿Qué es una bancada? ¿Qué es una bancada? Claro. Entonces te van explicando, y a ver,
dinos qué haces en tu día a día, nomás para entender, o sea, ¿qué haces todo el día? Bueno, a ver, ¿y usted qué hace en su día a día? Vamos a regresarle una pregunta Ándale. de su podcast. ¿Qué hace en su día a día? Mira, por ejemplo, normalmente casi siempre hay juntas de alguna sesión de 8 a 10 de la mañana. O un podcast que quiere grabar el Tribunal Electoral. Los podcasts, como pero este fue un poquito más tarde, pero siempre hay de 8 a 10, casi siempre hay reuniones. Y luego me da chance de muchas veces irme un rato a la oficina para sacar pendientes como 1 hora. Y luego hay, por ejemplo, ayer tuve 3 horas sesión con varios secretarios de gobierno para ver este tema de cómo está lo del ISN y dónde se va a meter. Y luego, por ejemplo, hoy en la tarde tengo la sesión del CCE, que es el Consejo Coordinador Empresarial. Y ese es de 5 a 8 de la noche. Y el Consejo de Coordinador Empresarial es donde se unen todos los organismos empresariales para ir platicando, los de Chihuahua, para ir platicando cómo se está haciendo las cosas. Y luego tenemos sesiones para ver cómo va con lo de los podcasts, cómo lo estamos haciendo, y luego tenemos sesiones con los mismos comités internos que tenemos en Coparmex. Entonces de repente me junto con el de salud, a ver qué están haciendo, y luego con el de educación. Y pues así, sí es una agenda entretenida. Sí, está una Sí, agenda. me imagino que sábados y domingos se Corremos trabaja, ¿no? bastante también. El sábado y el domingo en Coparmex no se trabaja, entonces es cuando yo voy y trabajo en mi oficina. Okay. O sea, el sábado sí voy, el sábado normalmente voy a la otra empresa, a la empresa de paneles solares, y el domingo voy a mi oficina a sacar los pendientes en la mañana, porque pues no me da chance ¿Y a qué hora es papá Jorge Treviño? Pues mira, si hay espacio, por ejemplo, trato siempre ir a comer a mi casa. Okay. Entonces, si no hay una comida en la que tengo que atender, siempre voy a comer a mi casa, ahí estoy con ellos. En la mañana, cuando se despierten, yo también es más o menos a la misma hora, nos despertamos como a las 6 de la mañana y desayunamos juntos. Y luego en la noche también siempre llego como a las 7:30 y casi que llego y directo a cenar con ellos y estoy jugando con ellos 1 hora y media, 2 horas, entonces no es el tiempo que normalmente la gente pensaría que se le tiene que dedicar a un hijo, y también lo he platicado con ellos, les he dicho, a ver, no va a haber suficiente tiempo, no, pero va a ser tiempo de calidad, entonces no es el tiempo que me gustaría, pero la verdad siempre lo hacemos de una forma que no creo que ellos sientan que les falte tiempo con y aparte nos platicaba que incluso se los llevaba a Coparmex, ¿no? O sea, también como que hace los Me los espacios llevaba. para Ustedes que compartan conmigo en la oficina. Exacto. los Sí. trabajos de cada Bueno, día. y aparte de estas responsabilidades de padre dentro de Coparmex, ¿hay tiempo para que tenga hobbies, por ejemplo? ¿Hay tiempo de Sí, recreación? siempre hay tiempo de recreación. Siempre hay tiempo, digo, los vas cambiando, por ejemplo, uno de mis hobbies es leer. Y ese sí lo he mermado mucho. O sea, ahora sí que he dejado mucho de leer porque como tengo que estar leyendo en la mañana noticias Y luego los reportes, ¿sí? Entonces la lectura sí se me ha perdido, pero la cambié por ahora oigo audiolibros. Entonces, como estoy mucho tiempo en el carro, estoy escuchando audiolibros en el carro. Entonces, pues bueno, ya antes me aventaba como 2 libros al mes, ahorita me estoy aventando como 1 libro cada 3 meses, le bajé. Sí, claro. Pero ese es uno, y luego deportes, me gusta hacer ejercicio, voy al gimnasio, juego pádel, entonces sí le meto ahí. Un día de más de 24 horas, al Sí, parecer. eso es un día como de 36 horas más o Bueno, menos. ¿y alguna lectura que pudiera recomendar aquí en este espacio? Hijo, acabo de terminar uno que está medio controversial porque hasta el título está feo, pero te ayuda a entender un poquito qué es lo que está pasando a veces en otros países donde se empieza a perder la democracia. Lo leí en inglés, pero se llama, en español se llamaría La Guía del Dictador. Y es... ¿Está fuerte el título? Está Sí, fuerte el título. Y es un poquito o sea, el título está... En realidad te está diciendo lo que hacen los dictadores para hacer lo que hacen. Entonces, obviamente, es como un ensayo para que tú entiendas que cuando empiece a pasar eso en tu país, son cuidado, señales. son Ajá. señales. Sí. Está muy padre, es escrito por unos profesores, no me acuerdo si son de Harvard o creo que son de Harvard, y te van diciendo lo que ha pasado en Estados Unidos, que de repente empieza a romper las instituciones que normalmente fortalecen las democracias, y lo que ha pasado en países en África, en América. Entonces está padre, ese libro está muy bueno. ¿Y qué otro nos recomienda? O a lo mejor el favorito. Ese es el que nos platica ¿Alguno cada semana. que le marcó así Te en dijera, la vida? Así como Peña Nieto dijo que la Biblia, o sea, ¿cuál es su Biblia?
A ver, bueno, es que ahorita he estado leyendo muchos de política porque ando en este tema de política, pero realmente lo que a mí siempre me ha gustado más es como los libros de grandes empresarios, sus como biografías, porque siento que hay veces que como empresario te sientes solo tomando decisiones y de repente te topas con problemas que nadie más trae, entonces no sabes cómo resolver. Y llegas con tu esposa, digo, si me oye no se va a enojar, pero llego con mi esposa y le platico y no me entiende bien. Pero le da mucho gusto verla. Sí. Pero por ejemplo, con ella no es el canal como para sacar mi estrés de esas cosas. Y en estos libros está muy padre porque vas viendo, oye, yo tengo un problema que creía que era muy grande y este cuate tuvo un problema de que estuvo a punto de tronar y lo sacó adelante. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Snowball, que es de Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más grandes que ha tenido el mundo. Hay uno pues hasta el de Bill Gates me gustó, ese no tanto, pero está bueno. El de Jeff Bezos de Amazon. O sea, como que me ha aventado de todos los grandes empresarios, me ha aventado sus libros y están buenos. Y de México, por ejemplo, hay unos que me gustaban desde chiquito porque también me gusta mucho la historia. El de Salvador Madariaga, el de, ¿cómo se llama? Piedra Verde, hijo de... Nadie de aquí se acuerda. Y si no que lo ponga producción, el título. Si lo encontramos, el escritor se llama Salvador de Madariaga. Es como la historia de cómo fue la conquista de México, entonces eso también está muy padre. No, pues hay muchos libros, es que en realidad los libros pues te alimentan la imaginación. Desgraciadamente ahora todo el mundo anda en la computadora, así no se hace el tiempo. Bueno, y no me va a dejar mentir que aunque sean audiolibros, al menos yo disfruto más la lectura de tener el libro en mis manos, ¿no? Es un digerimiento distinto. Totalmente. Corazón de Piedra Verde. Hasta ahorita corazón de Piedra Verde. Pero sí, no, definitivamente un libro es un sentimiento diferente. Te digo, yo ya estoy ya estoy en transición hacia audiolibros porque ya no me ha dado tiempo con los libros por escrito y ya me volví bueno, por ejemplo, ya en los aviones también traigo, los estoy escuchando y así, entonces pues ya me estoy volviendo para igual este podcast está en Spotify. Ahí está. Por si les sirve. Perfecto. Y hasta le puedes poner, si estamos muy lentos, 1.3 y más rápido te lo aventas. Así es. Ingeniero, para ir tratando como de encaminar al cierre, ¿qué mensaje o qué historia de vida usted considera que le han marcado, que le gustaría compartir porque cree que pueda tener como un impacto, una trascendencia en que nos escuche? Mira, ¿qué cosas me han marcado? Por ejemplo, en mi familia tengo 2 hermanos discapacitados. Eso te marca. Y te marca porque pues lo que yo de chavito no veía con mis papás, ahora que ya soy papá, lo veo y digo, híjole, la vivieron duro y cómo lo fueron sacando y cómo nunca me di cuenta, lo llevaron de una forma heroica porque pues nunca mostraron sus preocupaciones a sus otros hijos. Y te muestra cómo la verdad las familias unidas salen adelante de todo. Entonces ese es algo que me marcó fuerte y luego me marcó cuando estaba todavía de estudiante, en esa transición de estudiante a entrar a trabajar, que te digo que me fui a la empresa familiar y al principio no estaba muy convencido. Tenía un amigo 2 años más grande que yo, que era un intenso y trabajaba de que, pues, como ahorita yo, como 20 horas al día y me encantaba su energía, como que siempre estaba, estoy haciendo esto y estoy haciendo eso. Me inspiró y me emocionó y hizo que me empezara a gustar más, no trabajar por trabajar, sino trabajar con un objetivo a largo plazo. Entonces son cosas que me han marcado y la verdad, ahora que estoy en esto de los organismos empresariales, te topas con mucha gente que trae unas visiones que hasta que platicas con ellos te abren el mundo. Entonces, ¿qué mensaje le podría mandar a los jóvenes? Es rodéense siempre de gente que les sume. Es bien importante siempre rodearte de gente que dices, hijo, me gustaría hacer algo como lo que hace él, más que te sumen, que te reten. Obviamente no es cómodo. Que te inspiren también, ¿no? Que te inspiren, que te sumen, porque sí, muchas veces es más cómodo estar con gente que nomás puro relajo y a gusto, pero creo que sí necesitas tener también esas personas que te vayan impulsando para arriba. Sí, definitivamente, yo también creo que es un hecho. Genial, pues muchísimas gracias por toda la información y anécdotas que nos compartió. No sé si hay algo más que le gustaría agregar. Algo nos iba a platicar del podcast.
detrás de cámaras, que le dije, nos platica ahorita, pero... de lo del espacio donde están grabando el podcast, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo estamos grabando en un lugar que es de un socio nuestro. Ya voy a hacer hasta anuncio para que nos dé más barato. No, adelante. Se llama Folklore. Y la verdad está muy padre. Y ha sido una experiencia, pues a ver, ustedes no sé si ya lo habían hecho antes, pero pues yo soy el que estoy llevando los podcasts. Y es algo bien interesante porque te vas, pues, como que dices, qué difícil se ve, pero ya una vez que le empiezas a dar y poco a poco te vas volviendo mejor, entonces está interesante. Son como esas actividades que al principio no se te antojaban, pero ya que las estás haciendo les vas agarrando gusto y te va abriendo un poquito más la mente. Sí, definitivamente. Entonces muy padre. Sí. Y pues bueno, como aprovechando para anuncio nuestro, pues ahí los invitamos a esos podcasts que se llaman Diálogos por Chihuahua. Ahí después les mando como el link para que se los vayan pasando. Sí, claro. Y esperemos que producción, siempre embarramos a producción, ponga en algún lugar de esta pantalla. Muchas gracias por todo también a producción. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Esperamos que vuelva pronto y ha sido todo un gusto que esté aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bye. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Te Escuchamos. El día de hoy nos encontramos en Huachochi. Acabamos de vivir un foro denominado Voces y Derechos, Diálogos con los Pueblos y Comunidades Indígenas. Vamos a ver qué les pareció este foro. Reconocer la voz, la cultura y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fortalece una vida pública más incluyente y con un enfoque intercultural. En la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en Huachochi se llevó a cabo el encuentro Voces y Derechos, Diálogos con los Pueblos y Comunidades Indígenas, un espacio de reflexión enfocado en visibilizar sus derechos y fortalecer su participación en la democracia. Este encuentro fue organizado por la Casa de los Saberes Jurídicos en Ciudad Juárez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de Gobierno del Estado. Hemos tratado de que los derechos de las comunidades y pueblos indígenas sean conocidos por los actores, que no se queden en papel, que tratemos entre todos de darlos a conocer y que sean las personas de las comunidades quien conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones y que siempre esté en el marco de sus usos y costumbres, ya que tenemos una deuda histórica con nuestras y nuestros hermanos en cuestión jurídica. Así como todas y cada uno de ustedes que elabora en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿Y por qué de las mujeres indígenas? Agradezco muchísimo la presencia de hombres. Y bueno, ustedes, estoy segura que y Navalcasa. A través del Tribunal Estatal Electoral se ha venido teniendo para que sus voces sean escuchadas, para que podamos trabajar en conjunto y como ayuntamiento pues sumarnos en lo que podamos colaborar para que las cosas buenas sucedan en Huachochi, que ustedes siempre sean tomados en cuenta y que podamos avanzar juntos para lograr mejores acuerdos, cumplir mejores propósitos y que nuestro municipio y nuestro estado pues sigan avanzando de la mejor manera. Las autoridades tradicionales siempre han estado en toda la disposición de participar desde el inicio de esta administración con la consulta para la creación del Plan Estatal de Desarrollo y que hoy son representados por nuestra amiga Hortensia, que siempre nos apoya, que nos guía, que nos aconseja. Porque hoy en este encuentro se trata y lo que se busca es escuchar, es dialogar. Porque cuando uno dialoga reconoce al otro y todos los que nos encontramos hoy aquí enfrente, estamos obligados a ello. Y se trata, más bien, de las elecciones. ¿Y qué le pido yo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que cuando salgan leyes o cuando haya que hacer alguna revisión, ¿no? Siempre la Suprema Corte de Justicia debe de, si le afecta o no a las comunidades indígenas, debe siempre de estar mirando.
Pues yo me llevo muchas enseñanzas, principalmente sobre los derechos que tenemos nosotros como personas indígenas tarahumaras, la importancia que tenemos de votar, de elegir a nuestros candidatos por nuestra cuenta. Gracias. Pues a mí me pareció que pues es algo muy importante, pues ya que por ejemplo, bueno, vamos a poner de ejemplo la escuela, que muchos somos pues somos indígenas, y el que no haya un hablante de nuestra lengua es muy complicado pues para las personas que no entendemos bien el, pues a veces que nos mandan a hacer algo, no, pues que vamos a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor de repente sí los entendemos, pero por ejemplo a mí de repente sí se me complica el entender algunas cosas y me pongo ya a pensar para los que realmente no hablan, pues, o sea, tanto el español, porque pues su lengua es la lengua materna que traen, entonces es de suma importancia el que hagan todas estas cosas, pues para ver pues en qué se puede apoyar, o sea, o en qué hay que mejorar para hacer todas estas cosas, el de pues sí, o sea, cómo nos pueden entender y dónde pueden colocar a tales personas, pues donde pues es muy necesario en todas las partes, ya sea en salud, en política, el tener personas que hablen ya sea 2 o 3 lenguas, pues eso es todo. Gracias. A mí en lo personal me pareció un tema de suma importancia, ya que pues como pueblos originarios no podemos obtener tanta información acerca de lo que se trató el tema. Me llevo la enseñanza de poder llevarme un tema nuevo, que pues obvio ya hemos participado en diferentes elecciones, más sin embargo no hemos tenido una información tan clara y precisa como nos han brindado en este momento, y pues gracias. La experiencia que me llevo de este foro fue, como lo dice bien, que hay que alzar la voz, ante todo porque la lengua indígena que tenemos es muy importante para cualquier departamento, ya sea que participemos en una conferencia o tengamos la voz de alzar en nuestra comunidad, porque hasta ahora se están pidiendo muchos intérpretes, que es lo que más se está batallando en estos momentos. Gracias.